Bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Dios Padre, Creador, Jehová de los ejércitos. Jesucristo, Hijo de Dios. Espíritu Santo, Revelador, nuestro Consolador. Gracias por permitirnos tener vida hoy para escuchar de tu palabra y para permitir que ella nos cambie, nos transforme y nos acerque cada día más a la verdad del Evangelio. Hoy domingo 18 de julio del año 2021, el Señor a través del Evangelio de Juan nos va a enseñar muchas cosas. A través del capítulo 5 del versículo 1 en adelante, nos muestra una porción bíblica que seguirá profundizando nuestro conocimiento en cuanto a nuestra relación con nuestro Dios. Espero que tengas tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu disposición para escuchar este mensaje. No es un mensaje más, es un mensaje de parte de Dios, porque estamos leyendo la palabra escrita que tú has aceptado, que es palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Hemos reconocido que es palabra de Dios y lo que vamos a leer entonces, sencillamente y claramente, es palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 5, vamos a leer inicialmente. Cada palabra de esta porción bíblica, cada versículo es una fuente de enseñanza de Dios para nosotros. Y de seguro la hemos estudiado, la hemos predicado muchas veces. Pero sigue surgiendo de ella riquezas para enseñarnos, para exhortarnos, para corregirnos. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Juan. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Después de qué cosas? Bueno, la misma palabra nos dice, después de enseñar, de hacer sanidades, de liberar. Dice que Jesús era judío, subió a Jerusalén. Había una fiesta judía. Y de cada versículo de esta porción bíblica, como de toda la palabra de Dios, surgiría una predicación. Pero vamos a ir desglosando versículo por versículo hasta llegar al punto que el Señor quiere mostrarnos hoy. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. La palabra describe un lugar físico y nos da detalles de él. Quizás no era el mejor lugar para estar. Y dice que tenía 5 pórticos y estaba cerca a la puerta donde entraban las ovejas. Quizás no era el mejor lugar para estar. Versículo 3. En estos, o sea, en los pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En los pórticos había multitud de enfermos. No había ni 2, ni 3, ni 4, dice que multitud de enfermos. Tipo del mundo hoy. Abre tu mente. Lo que estamos leyendo tienes que ver la realidad espiritual paralela a lo que estamos viviendo hoy. No había 2, ni 3, ni 4, ni 5 enfermos. Y de diferentes enfermedades. No, la palabra dice que había una multitud. Tipo del mundo hoy. Tipo de Colombia, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa. Tipo del mundo hoy. ¿Y en qué estado de postración dice la palabra que había enfermos? Había cojos, ciegos, paralíticos, no solamente físicos, sino espirituales. Tremendo. Y esperaban algo sobrenatural y algo extraño, dice el versículo 4, y aún no hay una explicación clara acerca del significado de esa porción bíblica, pero sí era algo que era fuera de lo normal. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad
que tuviese. Bien extraño, bien extraño. Y en medio de ese ambiente, imagínate, métete en ese ambiente que la palabra de Dios nos está mostrando, de enfermedades, de multitudes, de necesitados, quizás de malos olores, quizás de cosas desagradables para la vista. Estaba sucediendo eso en el estanque de Betesda. Aparece el versículo 5 diciéndonos, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre, 38 años enfermo. Mucho tiempo. Toda una vida. Tipo del mundo hoy. El mundo hoy está enfermo. Y ha venido enfermo por mucho tiempo porque el mundo se ha olvidado de Dios. Y quizás este hombre buscando sanidad en el lugar equivocado. Quizás este hombre, su condición económica lo obligaba a estar en ese lugar. Quizás la medicina no lo había podido ayudar. Quizás sus familiares no lo habían podido ayudar. Quizás los maestros religiosos del momento no lo habían podido ayudar. Pero independientemente de la razón, de una forma u otra, una situación lamentable, dolorosa, tipo del mundo hoy. Es mucha la enseñanza que el Señor puede darnos en estos 5 versículos que hemos leído. Es mucha. Pero Dios quiere hoy hacer énfasis en el versículo 6. Quiero repetir desde el 5, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y el Señor quiere enfatizar el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Él le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? Dice la palabra que Jesús lo vio. Jesús no estaba en ese momento en la fiesta religiosa, no. No estaba codeándose con los fariseos y con la hipocresía religiosa y la vanidad religiosa. Jesús había ido a esa fiesta, pero de una forma u otra estaba en ese estanque. Estaba en ese estanque lleno de enfermos, lleno de postración física y espiritual. Él no estaba en la fiesta religiosa, estaba en ese lugar donde multitudes de necesitados buscaban una solución extraña a sus necesidades, una solución separada de Dios a sus necesidades. Y un hombre acostado, inhabilitado, postrado. Y viene la pregunta que Jehová, nuestro Dios, quiere que escuchemos hoy. El Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y podríamos añadirle, no añadirle a la palabra, sino al sentido de lo que el Señor quiso decir. ¿Quieres salir de este lugar de sufrimiento? ¿Quieres salir de ese ambiente malsano? ¿Quieres salir de esa condición de toda una vida? ¿Quieres ser libre? Y así como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, le preguntaba a ese hombre postrado, quizás esa pregunta el Señor se la está haciendo al mundo hoy. A un mundo postrado de pecado, de desviaciones, de degeneraciones, de injusticias. Quizás nuestro Señor Jesucristo está preguntando hoy, 18 de julio, ¿quieres ser sano? Y quizás diría alguien, pero ¿qué pregunta? Lógico que quería ser sano. Pero yo quiero que tú analices algo. Es Jesucristo, nuestro Señor, quien hace esa pregunta. No es usted ni soy yo. No hay forma alguna de pensar que fue una pregunta ilógica, que fue una pregunta equivocada. Fue nuestro Señor Jesús, el omnisciente, el omnipotente, el que hizo esa pregunta. Así que de esa pregunta tenemos mucho que aprender hoy. ¿Quieres ser sano? Y eso envolvía física y espiritualmente. Espiritualmente más importante que físicamente. Y si pensamos un poco y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender, ¿será que podía existir la posibilidad de querer seguir en ese estado de postración física y espiritual?
tipos del mundo hoy? Cuando nuestro Señor Jesús pregunta ¿quieres? Es que podía existir la posibilidad que ese hombre no quisiera salir de ese estado. ¿Y será que hoy, 18 de julio del 2021, en medio del ambiente que vivimos a nivel local y mundial hoy, hay multitudes que no quieren cambiar su forma de vivir? ¿Qué estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Será que hoy, en pleno 2021, aún luchando con la pandemia que el Señor ha permitido, hay multitudes, no uno, ni dos, ni tres, sino millones de personas que no quieren cambiar su forma de vivir, su forma de creer, en quién creer? Que quizás hay que preguntarles hoy, ¿quieres o no quieres? Quizás hay que preguntarle, ¿quieres ser libre o seguir esclavizado en lo que el mundo te ofrece? Quizás hay que preguntarle, ¿quieres ser libre o seguir esperando que la religiosidad y la idolatría te dé la vida eterna? Que quizás hay que preguntarle, ¿quieres ser libre o seguir atado a los deseos de tu carne? ¿Quieres ser libre o seguir atado a los deseos de la vanidad y de la apariencia del mundo? Juan capítulo 6, versículo 60, el mismo Evangelio de Juan. Hay una palabra del Señor y es dura, pero es palabra de Dios. Es dura y es clara. Dice el versículo 60 del capítulo 6 del Evangelio de Juan: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús hablaba con sus discípulos, así como el Señor te habla a través de su palabra hoy. Y quizás en muchas ocasiones hemos pensado, pero es que es muy difícil, es muy dura. La palabra de Dios, ¿quién puede cumplirla? ¿Quién puede hacerla? ¿Quién puede oírla? Pero en el versículo 61, el mismo Jesús, el Hijo de Dios, les dice lo siguiente. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Los discípulos en estos dos versículos veían que la palabra de Dios era dura. Y es que la palabra de Dios es dura. Nuestro Dios es un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios duro. Un Dios que nos dio un manual de vida. Un Dios ante el cual tendremos que rendir cuentas algún día, tarde o temprano. Unos más temprano que tarde, otros más tarde que temprano, pero todos un día vamos a rendir cuentas. Y cuando esos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede obedecer? ¿Quién la puede oír? Me impacta la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios que quizás la religiosidad ha predicado como amor, amor, amor. Sí, Él es amor. Pero miren cómo habla en el versículo 61. Sabiendo Jesús, ese que murió por ti en la cruz del Calvario, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, de las palabras que Él decía, les dijo, ¿esto os ofende? Y me recuerda ese evangelio superficial, ese evangelio light de hoy día, que solo trata de agradar a los hombres. Y tiene mucho cuidado ese evangelio moderno, ese evangelio tergiversado, ese evangelio manipulado en un gran porcentaje de la iglesia hoy en día. Por eso todo debe filtrarlo con la palabra de Dios, lo que te enseñen. Sea aquí en la iglesia cristiana Montetabor o en cualquier iglesia, cualquier predicador. Ese evangelio superficial hoy tiene el propósito de agradar a los hombres. Y tiene mucho cuidado de no ofender a nadie. Quizás porque se van de la iglesia, quizás porque se resienten, quizás porque no ofrenden para la obra de Dios, quizás porque se molesten, por muchas razones. Y ese evangelio light tiene mucho cuidado de no ofender a nadie. Y quizás llevándolo a que continúe en su estado de postración espiritual, creyendo estar en lo correcto. ¿Se dan cuenta de la importancia de las preguntas que el Señor está haciendo? Primero preguntó, ¿quieres ser sano?
y surgiría la inquietud. Puede haber alguien que quiera seguir en su estado de postración. Y cuando los discípulos, en ese proceso que Jesús les enseñaba, le dijeron, tu palabra es muy dura. El mismo Señor Jesús dijo, ¿esto os ofende? O sea que el Señor decía la verdad. Indistintamente, si agradaba o no agradaba. Igual que hoy en día la palabra de Dios está escrita, independientemente si nos gusta o no nos gusta. Este Evangelio Light de hoy día está con el propósito claro de agradar al mundo y tiene mucho cuidado de que las personas no se ofendan. Mejor dejo de predicar una porción bíblica porque las personas pueden ofenderse. Pero si el Señor Jesucristo hablaba claro y les dijo claramente a sus discípulos, ¿esto los ofende? ¿Quieres ser salvo? Esta pregunta nos ofende. Jesús sabía, como dice el versículo 64, que algunos de Juan capítulo 6, que algunos no creían, que algunos no querían creer, como el mundo hoy. Algunos no querían creer como el mundo hoy. Y hoy nuevamente te repito, como lo he hecho en todos estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de situaciones que no son fáciles, es momento de tomar la decisión, de querer ser salvo, de querer ser libre, de querer salir de la esclavitud del mundo y de la religiosidad, libre de la idolatría en toda su forma. Y yo preguntaría, ¿quieres serlo? El versículo 65 de Juan capítulo 6 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. A muchos no les gustó, se ofendieron, se molestaron con ese predicador, se molestaron con lo que decía la palabra de Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque miren lo que dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y cualquiera pensaría, Jesús, que es amor, debió ir tras ellos y pedirles disculpas, pedirles perdón por haberlos ofendido con sus palabras, por haberlos ofendido con sus enseñanzas. Y eso es lo que hoy muchos quieren que los pastores hagan, que acomoden la palabra de Dios para no ofenderlos. Pero si mi Señor Jesús les dijo claramente a sus discípulos, ¿esto los ofende? Pero ¿qué hizo Jesús en el versículo 67? Después que sus discípulos, muchos ya no andaban con él, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aparece nuevamente la palabra querer. ¿Recuerdan la pregunta que le hizo aquel paralítico? ¿Quieres ser sano? Y ahora le pregunta en el versículo 67 a sus discípulos, después que les dijo, ¿esto los ofende? ¿La palabra de Dios los ofende? Y ellos, muchos de ellos, se molestaron y se fueron. Y Jesús, fuertemente, le dice a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? No sé si esa pregunta, o sé que esa pregunta, debería confrontarnos hoy, en este año 2021. ¿Quieren irse ustedes también? Es momento de salir de ese estanque de enfermedad, de idolatría, de pecado. Es momento de hacerlo. Es momento de salir de ese estanque de religiosidad. Es momento de hacerlo. Elías en su tiempo confrontó al pueblo de Israel y le dijo claramente, ¿quieren seguir a Jehová Dios? ¿O quieren seguir al reino de las tinieblas? Es que la palabra de Dios es clara. Si tú no quieres oírla, o no quieres leerla, o no quieres entenderla, fíjense que aparece la palabra querer. Y esa es una situación que tú tienes que hablar con Dios. Que Él te ayude, que Él nos ayude a cada uno de nosotros. Elías le preguntó al pueblo de Israel, ¿ustedes quieren seguir a Jehová? Tienen que decidirse. ¿O quieren seguir al reino de las tinieblas?
Aún hay tiempo de corregir el camino. Aún hay tiempo de hacerlo. Eso sí, si queremos hacerlo. Esa pregunta que Jesucristo le hizo a ese hombre postrado en ese lugar maloliente y desagradable, ¿quiere ser sano? Esa pregunta la está haciendo Jesucristo hoy al mundo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser verdaderamente próspero? ¿Quieres ser santificado? ¿Quieres ser liberado de las cadenas que estamos viendo de la religiosidad? Y quiero terminar con lo que dijo Pedro en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Después que el Señor fuertemente le dijo a sus discípulos, como te dice a ti y me dice a mí, ¿mi palabra te ofende? Muchos se molestaron. Y Jesucristo miró a los que quedaron y le dijo, ustedes también quieren irse, si quieren irse, váyanse. Pero esta es mi palabra. Y recuerden, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará, permanecerá. Y después de esto, en el versículo 68 y 69, Pedro, siempre tomando la iniciativa, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién irá el mundo hoy? Me pregunto yo. ¿A quién irás tú y a quién iré yo? Y Pedro nos da una respuesta hermosa. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Preguntó Pedro. Solamente tú, no hay otro, puede darnos la vida eterna. En Cristo Jesús. El Padre lo mandó por amor al mundo. Y a través de Jesucristo somos salvos. Y su Espíritu Santo hoy convence al mundo y redarguye a la iglesia de pecado para afianzarnos a Él. Es tu decisión hoy. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? ¿O quieres permanecer en los enredos y en la vanidad del mundo? Es tu decisión hoy. En tu intimidad habla con Dios y abre tu corazón. Esta ha sido palabra de Dios, está escrita. Yo anhelo que cada uno de nosotros tomemos la decisión correcta y agradable ante los ojos de Dios. Recuerden las preguntas que surgieron de esta porción bíblica. ¿Quieres ser sano? ¿Mi palabra los ofende? ¿Quieren irse también? Y la respuesta de Pedro, hermosa respuesta. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios nos guarde y Dios nos continúe bendiciendo. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.